yo quiero traer un mensaje que al principio su título quizás va a incomodar, pero a medida del mensaje usted va a entender lo que yo quiero hablar de parte del Señor. El tema lo he titulado No ores más. Se acabó el gloria a Dios. Cuando hablamos de no ores más, se nos vienen muchas interrogantes a nuestra mente. El apóstol Pablo dice orar sin cesar, que se han escuchado fuertes oraciones. Hemos escuchado siempre que para poder vencer en el Evangelio hay que orar, y hemos tratado por años de incomodar nuestras rodillas y de estar horas arrodillados. Inclusive las hermanas de antes se quedaban dormidas orando en los altares para que les salieran los callos de la rodilla. Y los callos eran famosos, pastora Adolaiva. Uno miraba una hermana y cuando la falda que usaba se le veía las callos. Esta mujer es de oración. Y los callos se volvieron famosos como algo de que representaba una vida intensa de oración. Nuestro Señor nos dio ejemplo de orar. Dice que se levantaba muy de madrugada y se iba a un lugar oscuro. Y los discípulos muchas veces lo hallaron orando. Y la oración fue un tema importante en los discípulos de Juan y también importante en los discípulos de Jesús. La Biblia dice que un día los discípulos del Señor se le acercaron y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Eso demuestra que había un interés por orar y aprender a orar. Y Jesús les enseñó el Padre Nuestro, que es la oración modelo, que encierra los misterios de cómo llegar a Dios con adoración, de cómo llegar a Dios en su presencia con alabanza, y de cómo perdonar y ser perdonado y librarse de la tentación y anhelar el reino de los cielos. Eso estamos claros. No tendríamos que repetirlo 480 veces, aunque es la oración modelo, quedó estampada para que ellos tuvieran el comienzo de un diálogo con Dios. Sin embargo, en las iglesias cristianas, en su mayoría, tanto conservadoras como libres o liberales, la oración se convirtió como en el escudo de esconder nuestras debilidades, nuestras flaquezas, o librarnos de compromisos importantes, hasta de deuda. Si usted prestó un dinero y no lo pagó, entonces usted le dice: tranquilo, hermano, estoy orando para pagarte. ¿No ves? Se acabó el gloria a Dios. Estoy clamando al Señor que me provea. Si no tenía todavía dinero para pagarlo, no lo hubiese prestado mejor. Y te hubiese evitado esa oración que está fuera totalmente del control verdadero del Señor. Ahora, tenemos que entender que aunque la oración es una fuente de poder y la única forma de comunicarse con Dios es a través de la fe y a través de la oración, hay cosas que la oración no debe, no puede y no va a hacer. Se acabó el gloria a Dios en esta manera. Porque cada cosa que Dios permite es para edificación del cuerpo de Cristo. Por lo menos yo recuerdo que en el año 89 conocí unos pastores, hace muchos años, ¿verdad? Y por cierto, creo que fue para la zona de Mara, para allá para el Mojado, para allá para atrás. Y me dijo, yo era evangelista para ese tiempo, y me dice: hermano Paricio, yo quisiera que usted estuviera en nuestra iglesia, estamos orando para que esté con nuestra iglesia. Y yo le dije: bueno, ven, invítenme. Pero en el año 96, o sea, 7 años después que lo volví a ver, me dijo: ya estamos todavía orando para invitarlo a la iglesia. Y yo le dije: pero dejen de orar, a ver si me invitan. Se acabó el gloria a Dios. Es una forma de un escapismo psicológico. El que se quiere casar está orando para que Dios le dé una esposa. Es increíble. No la enamoré para que sí te la va a dar. Se acabó el gloria a Dios.
Yo te voy a decir algo, che. Al único hombre que Dios le hizo esposa y al único hombre que Dios le dio esposa fue Adán, y lo hizo caer. Se acabó, gloria a Dios. Ay, se acabó, gloria a Dios en el pueblo. Lo hizo caer, se la dio Dios y se la fabricó Dios. Así que no le pidáis esposa a Dios, buscarla vos mismos, che. Para que no culpéis a Dios de tu fracaso, de tus problemas. Porque más claro te lo puedo decir, la Biblia dice el que haya, no el que Dios le da. Entonces hay hermanas que ya tienen 70 años y todavía están orando. Empezaron a los 30. No te preocupes, sigue orando que vas a morir orando. Y te vas a casar con Cristo en el cielo, más nada. Se acabó el gloria a Dios. No puede ser que alguien quiera comer pescado en una playa y no tenga un chinchorro, no tenga un anzuelo. Tú tienes que accionar, no solamente orar, tienes que accionar para que la oración tenga efecto. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Y si no me entiende, ahí va a quedar grabado. Creo que estamos grabando para YouTube ahora. Ahí quedará grabado y esta iglesia pasará ahora a ser famosa a través de YouTube. Manda un aplauso al Señor por eso. Y yo quiero que ustedes entiendan bien que había una hermana en Guanare, estado portuguesa, que ella tenía un solar, un campo detrás de la iglesia, una pastora, y ese campo la molestaba a ella porque los animales roedores, los reptiles, las serpientes, todos en pies, y todo animal que se arrastra se metía tanto para su casa como para el templo. Y ella se levantaba todas las noches: Señor, ¿hasta cuándo ese monte? ¿Hasta cuándo ese monte no va a dejarme dormir tranquila? Aquí está otro roedor, aquí está otra culebra. Y la hermana misionera del Brasil que vino a predicar en su iglesia se levantó con ella también a orar. Porque si usted se levanta a orar, yo también me paro con usted a orar. Para que no diga que yo no oro. Se acabó de gloria a Dios. O si no, cuando usted pase por el cuarto, me tiro rodillas y cuando se acueste me levanto y ya no oro más. Hasta que usted me vea. Le quede la imagen de que yo estaba orando. Se acabó de gloria a Dios en esta mañana. Agárrese duro que voy para adentro, che. Presíguese como yo, que me presigue y voy para adentro. Digo así porque cuando uno se mete en un lugar peligroso siempre se presionaba cuando era católico, ¿no? Voy para adentro y esta misionera se levantó y dijo: sí, Señor, por favor, ayuda a la pastora, tiene 10 años orando por ese monte. Dios, ayúdala. Y en la mañana amaneció el monte todo quemado. Y la pastora se levantó y dijo: oh, Dios mío, gracias a tu sierva que oró ayer por el monte y por fin ese monte se quemó. Le digo: hermana, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Qué fe tiene usted? No, yo oré y fui y le prendí fuego. Se acabó el gloria a Dios. ¡Accionó! Entienda a veces las palabras que les estoy diciendo, porque se convierte en una rutina por nuestra poca fe, a que Dios haga lo que nos pertenece hacer a nosotros. Se acabó el gloria a Dios. Era sencillo, 10 años orando por el monte, en vez de haberlo prendido fuego, y se acabó. Se acabó la oración. Por eso yo tengo que hablar de este tema: no ores más. Porque el pueblo cristiano ha sido manipulado por las fuerzas del mal a creer que todas las cosas hay que hacerle en oración, hay que hacerle en intercesión. La intercesión abre puertas. La oración tenemos que hacerla para que vivamos, porque tenemos que hablar con Dios, pero la oración no debe ser el efecto completo de la iglesia, porque siempre los que estudian teología deben saber que hay una causa y un efecto, y que el efecto no puede ser mayor que la causa. Si Dios existe, la oración es una causa, no el efecto. La gente cree que Dios se sujeta a su palabra, y eso no es verdad. Si usted es teólogo o está estudiando y le han enseñado que Dios se sujeta a este libro, no es verdad. Es
este libro se sujeta a Dios. Se acabó, gloria a Dios. Se acabó, gloria a Dios. Porque en el tiempo de Pablo ni siquiera la Biblia existía. Existía la Torá, la Taná, la Minorá, lo que fuera del Antiguo Testamento, pero no existía la palabra Biblia. Ni siquiera Pablo tenía a Mateo, a Marcos, a Lucas, Juan, ni las cartas que él mismo escribió, ni las de Pedro. Eran personas que entendieron el llamado y que a través de la oración buscaron la información, y la información les trajo el conocimiento, y el conocimiento desclaviza a un pueblo, porque mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento de Dios. Y es lo que a veces falta en las iglesias. El diablo no le tiene miedo a los que oran. El diablo le tiene miedo a los que saben. Acabó, gloria a Dios, en esta mañana. Y eso está a través de YouTube, para que me escuchen los teólogos por ahí también. Y que ya dejemos aquel tipo de cristianismo que todo es orar y clamar y orar, y dejamos de accionar. Para construir este templo más grande no hay que orar. Hay que tener dinero, hay que buscar la forma de conseguirlo. Hay que decirle cuánto tienes tú y tú y tú y tú, para meterle aire completo a esta iglesia con 10, 15, 20 toneladas. Usted no tiene que estar orando. Vamos a orar por los aires, no vamos a comprar los aires. Se acabó, gloria a Dios, en esta mañana. Se acabó, gloria a Dios. Basta ya, hermano, que todo. Faltan sillas, vamos a orar por las sillas. No ore por las sillas, cómprela. Póngase de acuerdo con el que tiene y no se pongan a vender empanaditas y catalinas para construir el templo, que eso no le agrada a Dios. Se acabó, gloria a Dios. Eso no es pro templo, eso es para no construir el templo. Porque si usted pone a vender 20 empanadas a $1 y se gana $20 y invirtió 15, lo que se ganó la iglesia fueron 5 más el trabajo de hacerlo, de ponerse a amasar y vender. Porque alguien mejor de ustedes que no es pichirre, porque tienen cara de no ser pichirre ustedes aquí. Entonces mejor no ganan $5 y lo dan de ofrenda, y nos evitamos la masa, nos evitamos la empanada, nos evitamos todo eso. A toda la gloria de Dios. Cualquier cosa que yo esté diciendo que esté de acuerdo con las circunstancias que pueden estar pasando es meramente coincidencia, porque yo no he hablado con la pastora, ni pienso nunca hablar con alguien. Yo soy un profeta y ustedes me conocen como profeta de Dios, pero es tiempo de que la iglesia venezolana avance hacia el tiempo en que Dios le tiene destinado para ellos. Saque la cuenta para que vean que no da. Ahora la sociedad de jóvenes, la sociedad de niños, de esto, de adolescentes, de la danza, si pueden hacer cosas como esas para sus recursos de ellos, para comprarse cosas. Pero el templo de Jehová se recoge con la ofrenda, con el oro, con la plata, con el bronce, con el hierro, como en el tiempo de Moisés, para construir el tabernáculo. Cuando habla la gloria de Dios. Por eso es que la mentalidad del cristiano es que es difícil comenzar a fundar una iglesia. Y empezaría en 36 años esta obra. Y cuánto costó construirla, cuánto tiempo han metido aquí ustedes su pecho adelante. ¿Por qué? Porque quizás al principio solamente era oración y oración y oración. Y cuando alguien ora mucho por algo y repite mucho lo que ora, se convierte en un rezo. Se acabó, gloria a Dios. Porque una oración repetida muchas veces es un rezo. Rogamos por ella y por nosotros. Dios quiere lo que San Pablo llamó la oración, o nosotros pastores o todos predicadores hemos llamado la oración eficaz del justo. Puede mucho. Pero habla de eficacia, habla de seguridad en la oración. Se tiene que aprender a orar. Yo he tomado este pasaje del tiempo de los hijos de Dios en Israel, o Israel en el tiempo de Egipto, porque creo que no había una manera más poderosa de orar que cuando se está en servidumbre, cuando se está en esclavitud. Y en este caso yo tengo que entender que Israel estaba en servidumbre y esclavitud. En el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el gran predicador
hombre de la historia llamado Esteban, uno de los 7 diáconos, comenzó a predicar acerca de los padres, los ancestros. Él dijo, más cuando se acercaba el tiempo en que la promesa de Dios se iba a cumplir, lo que había jurado a Abraham y a los padres, el pueblo comenzó a multiplicarse. No dice, y cuando la oración del final de los tiempos comenzó Dios a multiplicar la gente. No, dice, y cuando el tiempo en que Dios había prometido a Abraham que 400 años después sacaría ese pueblo de Egipto, cuando su palabra vino a ser efecto, el pueblo comenzó a multiplicarse. Es decir, cuando la iglesia se va a crecer o se va a formar con poder, cuando ya Dios decidió bendecir la iglesia, comienza a multiplicarse la iglesia sola, porque Dios es poderoso para hacerlo. No me están entendiendo, che, no me estáis entendiendo. Oír lo que es la escritura. La Biblia dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que yo no estoy en contra de las evangelizaciones, pero la gente sale a evangelizar por las calles mismas donde otras iglesias han ido y no hay fruto y no hay nada, porque ese método antiguo ya no funciona. Este método es que tú estás aquí, le crees a Dios, alabas su nombre, glorificas su nombre con poder y das libertad al Espíritu Santo, y la gente viene sola y llena de dentro y después porque Dios está allí. Basta ya de las palabras viejas y huecas. Salgamos a buscar las almas, salgamos a llamar las almas. Ya no se debe usar esa palabra. Nosotros no salvamos almas, nosotros le predicamos a los escogidos para que ellos oigan la voz. Porque aquí lo que estamos parados nosotros o sentados somos escogidos por Dios antes de hacernos cristianos, y lo que hicieron fue predicar con la palabra para que llegáramos. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Vamos a orar por las almas. No, las almas están allí. Inclusive los predicadores se llenan y se jactan cuando están en una campaña y pasan 500 almas y dicen, se salvaron 500 almas. ¿Se salvaron qué? Solo aceptaron a Cristo. Se acabó, gloria a Dios. Salvas son cuando fueren bautizados. Ahora sigue el proceso del bautismo. Se muere, se van con el Señor, porque aceptaron a Cristo como Salvador. Pero aquí en la iglesia son salvos cuando se bauticen, porque dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Lo ves? A veces se convierte en 500 y no queda ni uno. ¿Cuántos se salvaron? Ninguno. Se acabó, gloria a Dios. Pero los predicadores sacan fotos con la multitud de gente, porque eso le da como más fama para que lo sigan invitando. Porque más invitaciones, más se mueve la bendición, y sacan la cuenta, 10 campañas a $20, son 200 por un mes, más o menos. Es que la gente no ha puesto su mirada en la verdad. Cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, ahí no hubo tiempo de evangelizar a nadie. Si estaban persiguiendo a todo el mundo porque Cristo había muerto 50 días antes y había resucitado 47 días de ese día o 40 días después que fue ascendido al cielo. Y entonces tenemos que entender que ese día se agregaron como 3,000, y en el segundo se agregaron 8,000. Pero ¿dónde está esa iglesia en Jerusalén? Cuando Pablo predicaba, ya no estaban los 8,000 ahí. No estaban, porque Pablo recogía ofrenda para darle. Después que el perverso de Ananías y Zafira se robaron el dinero de Dios, entonces cayó un miedo sobre la iglesia. Y uno dijeron, esto es peligroso, hasta dar ofrenda en esta iglesia. Se acabó, gloria a Dios. Se acabó, gloria a Dios, esta mañana. Aquí hasta da miedo de la ofrenda, dijeron algunos, pues. Mataron a Ananías y Zafira, se cayeron muertos, Pedro los mató, porque que se robaron lo que había prometido. Y a mí que no me gusta dar, porque la gente todavía sigue creyendo, pastora, en el cuento de hadas, que el diezmo no es para este tiempo. Y hay unos predicadores cuisiguasi
chipi, guaraperos. Acabó, gloria a Dios. Eso quedó grabado ahí para los que no me quieren creer lo que estoy diciendo aquí. Unos predicadores sin oficio, unos locos de carretera que le dieron una licencia de teología en una caja ¿de qué será ahora? Porque casi no hay jabones, ¿no? Bueno, en una caja de un papel plástico. No sé quién se la dio. Empiezan a sacar conclusiones por otros locos más que están en el internet, una cuerda endemoniados que están a través del internet, que no tienen pastores, no se congregan en una parte, son demonios incorporados en líderes que creen saber la Biblia, y lo que saben ellos de Biblia lo sabe un burro de chocolate. Y ellos se ponen bravos cuando este mensaje salga a través de las redes, porque en verdad el diezmo está consagrado eternamente. Porque Melquisedec lo llevó al lugar santísimo. No me están entendiendo. Así que si vos estás confiado que no vas a diezmar, no te preocupes que te lo tienen guardado. Toda la factura está ahí. No te la van a cobrar, no te preocupes, che. No diezmes si no te da la gana. A Dios no le hace falta tu dinero. Pero todo lo que le has robado a Dios, Dios te lo va a cobrar. Porque a Dios no le queda debiendo a nadie a menos que Él perdone la deuda. Al Melquisedec tomar el diezmo y llevarlo al santuario de la eternidad, al lugar santo de allá arriba, lo hizo eterno. No puede pasar como la sangre de Cristo no pasa, que está en el santuario también. ¿Y qué más está allá? La ofrenda de Cornelio. La ofrenda de Cornelio subió a la memoria de Dios. Y la memoria de Dios está en el lugar santísimo, donde Cristo entró con su propia sangre. Y pela el ojo, porque el que ministra la ofrenda allá arriba es Jesús. Y Jesús, las 2 veces que entró al templo para no predicar, se sentó en el arca de las ofrendas. Los pichirres no entrarán al reino de los cielos, se lo hacen. Y Jesús se sentó en el arca de la ofrenda y vio una viuda pobre que echó a una blanca y dijo: esta mujer pobre ha echado más que todos ustedes, porque ustedes echaron de lo que los sobraba, pero ella le dio todo el sustento que tenía a Dios. ¿Te das cuenta? El viejo billete de dólar que no reciben en la bodega se lo echamos al Señor, no dáselo a San Benito de Palermo. El que recoge limón es San Benito. El Dios mío recoge ofrenda para consagrarla, para ponerla en obra y para bendición de tu vida. Cuando alaba la gloria de Dios. El diezmo no va a pasar. Apóstol, búsqueme un solo texto que diga que el diezmo es para este tiempo. Uno, te busco centenares si te da la gana de buscarlo, pero solamente te voy a hablar de Mateo 23, cuando Jesús le dice a los hipócritas fariseos: diezmáis la menta, el enero y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la fe y el amor. Estas cosas es necesario hacer sin dejar de diezmar. Y el apóstol Pablo entiende en Corintios capítulo 9 y dice que los que trabajaban en las cosas sagradas comían de las cosas sagradas, y así ordenó el Señor que el diezmo y las ofrendas que eran de los levitas ahora pasen a los que predican su palabra. Le dio la gana a Dios. ¿Y qué? Si vos no lo queréis dar, no importa, pero el diezmo es consagrado a Dios y debe ser entregado hasta que Cristo levante la iglesia y termine la dispensación de la gracia. Porque el diezmo estuvo antes de la ley, estuvo en la ley, después de la ley. Y cuando termine el tiempo de dispensación de la gracia, el diezmo desaparecerá, pero permanecerá en el santuario. Y hoy en día, y lo voy a decir por el Espíritu, la gente vende una casa y no le diezma a Dios. Vende la casa en 8,000, 10,000 dólares, y cuando la compraron le costaron 100 bolívares y traen un 100 dólares y lo meten en un sobre ahí, que es mucho, te están robando 900 dólares, dice el Espíritu Santo. Y esto quizás perjudica mucho porque hay gente que no cree en los diezmos, y a mí no importa el diezmo de nadie, yo no dependo de los diezmos de nadie. Yo dependo de un Dios vivo y de poder, de autoridad, de proveer todas las cosas. Pero no voy a aceptar que predicadores cuisicuasi, chipichipi y
guaraperos, maestros de pacotilla, que no conocen la palabra, que toda su vida se les ve en el rostro que ha sido pichirre, agarrado y tacaño, vengan a trancar la bendición que el pueblo tiene a través del diezmo y la ofrenda. Porque el diablo también cobra. El diablo cobra por su trabajo, los brujos cobran por su trabajo, a los curas que pagan en misa cantada, misa tocada, misa hablada y mesa mal formada también. Y usted verá si le quieren meter a su deudo entre los 10, o si usted quiere pagar un poquito más porque se lo metan aparte del reino de los cielos. Una misa cantada. Yo le he dicho estos días a los pastores cuando me invitan: apóstol, ¿cuánto cobra usted? Bueno, ¿qué queréis? Misa cantada, tocada, imposición de manos, tumbar gente, ¿qué es lo que queréis? Porque pareciera que ahora la gente cobra por lo que hace el Señor. Y aunque duela, y aunque hay iglesias que maltratan a los predicadores, aunque duela decirlo, la predicación es gratuita. Esto es de gracia y para gracia. Pero hay que entender que Israel, y lo voy a decir por el Espíritu, cuando compró a Cristo para morir en la cruz, le pagó 30 piezas de plata y dijo: Dios, bonito precio con el que me han apreciado. Si este es el precio, dice, llalo para el campo del alfarero. No me sirve ese precio. Y se lo dieron a Judas para que se comprara un cementerio. No me estáis entendiendo, che. Para Dios lo mejor, para Dios lo más grande, para Dios lo mejor y hermoso y con excelencia. ¿Por qué digo esto? Porque la prueba que la iglesia está pasando, que estos predicadores endemoniados de la televisión, de la radio hispana y norteamericana y todo lo que termine en gana, están tratando de arruinar la iglesia del Señor. Y aunque hay predicadores que no hay que negar lo que tienen el símbolo de dólares en la frente y que andan predicando por dinero, hay unos que lo hacen de buen corazón. Y hay predicadores que a veces andan sin calzado, andan sin ropa, los hijos muertos de hambre, mientras el pastor los despide con un Dios te bendiga, Dios te proveerá. No, Dios no te proveerá, págale lo que está haciendo allí, porque el obrero es digno del salario. Se acabó, gloria a Dios en esta. Y una iglesia en el municipio Baral, es una iglesia que no voy a nombrar el nombre para que no quede grabado en el YouTube, pero si lo ve, ese pastor va a saber que es él. Porque cuando me vea por YouTube va a decir: soy yo, ¿de quién está hablando ahí? Fui a predicar a su iglesia, hermano. Vamos a recoger la ofrenda del predicador, vamos a recogerla. Y usted sabe que la gente, como está lleno del Espíritu Santo y Dios los ha tocado, bendicen. Y vi la cesta llena y dije: bueno, por lo menos de aquí me llevo una bendición para Maracaibo. Y me dijo: apóstol, necesitamos el efectivo, pero pásame el número de cuenta. Yo sí le tengo miedo cuando un pastor dice: pásame el número de cuenta, porque va a orar seguramente por eso. Se acabó, gloria a Dios. Y yo le digo: ¿qué le pasa? ¿Qué? El número de cuenta, porque vamos a usar efectivo. Todavía lo estoy esperando. 7 años han pasado. Pero ahí te va a quedar grabado, che. Cuando me veáis sabéis que sos vos. Pero no te voy a nombrar para que sepáis que yo soy un hombre amigo de ti. Y un día la pastora que me llevó hasta la iglesia de él me dijo: pastor, ¿por qué usted no dio la ofrenda al apóstol? Y él con una guitarra, porque cantante es todavía, dice: porque me la paso mamandini de verdad. ¡Qué ridículo! Burlándose de la obra del Señor. Han perdido el respeto a Dios. Si Dios te ve, siempre ha sido una iglesia bendecidora, porque lo conozco así. Si Dios les ha bendecido por algo, porque están aquí luchando juntos para trabajar en la obra de Dios. Pero yo les traigo una palabra para el año 36 de su ministerio. Y yo quiero decirle a este pueblo que está aquí sentado en esta noche, que ha llegado la hora que Dios te ve, no solamente ore, sino que comience a accionar para la gloria de Dios. Y voy para adentro. Y me presino para ir para adentro. Porque quiero que usted entienda algo en esta noche. Cuando Israel estaba en Egipto, la servidumbre y la pesadumbre y todo lo que tenía en dumbre era terrible para ellos. Tanto es cuando el tiempo de la promesa se acercó,
Y el niño que iba a ser el Mesías, el Cristo de ese tiempo, el escogido, el enviado, como era Moisés, el faraón, como no sabía cuál era el niño, el diablo mandó matar a todos los niños. Pero una mujer de la tribu de Leví, y esto quiero que lo entiendan bien por el Espíritu, dice que un varón de la tribu de Leví se juntó con una de los hijos de Leví. Y usted tiene que entender que esa mujer no se dice que era viuda. Además de eso, los levitas, las viudas, no se podían casar. Como cuando enviudaba el hombre, tenía que casarse con virgen. El sacerdote no podía casarse con mujer que tuviera hijos, o que hubiera estado casada, o estuviera viuda. Por lo cual, si ella era de la tribu de Leví, como se estaba entendiendo claramente, era prácticamente la escogencia del sacerdocio, de los que Dios había escogido para ser sacerdote. Y entendamos que se juntaron. No dice literalmente que se casaron, porque esa mujer ya tenía a Aarón y a María grandes, eran hijos grandes. Quien llevó a Moisés a la orilla del río, a las riberas, a donde estaba el pastizal, era la hermana de Moisés, llamada María, que ya era una adolescente y estaba entre las muchachas que estaban con la reina o con la hija de Faraón. Y ella estaba con ella. A mí me dijeron que Moisés, que lo pusieron en el río y el agua se lo llevaba y no tropezó con las piedras. ¿Cuál río, che? Lo pusieron en el carrizal. Carrizal es una planta que crece alrededor de los ríos cuando se desbordan, en las riberas, en las orillas. Pero ahí ya no había agua. Ella lo colocó ahí para ver si la hija de Faraón lo veía ese día. Y si no lo veía ese día, lo volvía a poner al otro día. ¿No me están entendiendo ustedes en esta mañana? Es decir, que yo no podía ver a María orando: Señor, ahora usa la hija de Faraón, que venga a llevar a Moisés, que lo adopte como hijo y lo ponga en la casa en riesgo, porque en 3 meses ya no lo podía esconder más. Alguien tenía que accionar, alguien tenía que salir. Y María se atrevió a ir a llevar la canasta cerca de la hija de Faraón. Y cuando la hija de Faraón lo vio, el niño lloró. Hay gente en la iglesia que ni llora, tiene los corazones de acero, no perciben la presencia de Dios, la fuerza de Dios. Y tiene que entender esto y comprender lo que voy a enseñar, y no se sienta mal cuando digo que me persigo y por dentro, porque eso es una ventana del mensaje. No vaya a creer que soy católico, no. Esas son gracias que Dios le da a uno en los ministerios para que usted pierda el temor a lo que yo voy a decir. Y vemos que este Moisés lloró y la hija lo llamó, la hija de Faraón, y se lo llevó y lo prohibió. Y creció Moisés en ese lugar. Y después de los 40 años salió a ver al desierto a Israel en Egipto. Y cuando vio que un egipcio golpeaba a uno de ellos, lo mató. Se sentía libertador, se sentía que iba a hacer la obra. Pero con las fuerzas tuyas Dios nunca va a hacer nada. Va a hacerlo con las fuerzas de Él y el poder de su Espíritu Santo. Hace que el calor aumenta y el silencio se hace más grande. Pero vamos para adentro, con calor y sin calor, cuando alaban la gloria de Dios. Hasta que Moisés tuvo que irse por Madián, y estando por la tierra de Madián, llegó a la casa de Jethro y salvó a sus hijas de que pudiesen beber en el ganado más rápido en el tanque o en el pozo. Y Moisés se casó con una mujer negra. Una mujer negra que esto fue lo que molestó a Aarón y a María, que siendo negra era su esposa, porque se creía que los negros son como unos esclavos para aquel entonces. El color negro no representa una maldición ni a Satanás. El color negro representa la fuerza, el vigor, la autoridad. Se acabó, gloria a Dios. Se acabó, gloria a Dios. Dios bendiga a los negros en este día. Y eso no vino porque los hijos después estaban en maldición. El color negro vino directamente porque las tribus de los madianitas y otros y aquellos se juntaron unos con otros, y el pigmento de la piel cambió por efectos naturales de la genética, no porque eran hijos de maldición. Por eso Dios iba a matar a Moisés, porque no quería cortarle el prepucio al niño negrito, porque él decía que este negro no puede entrar en la tribu de Israel. Y entonces Dios salió el encuentro para matarlo, y su mujer con un filo de piedra le cortó el prepucio y se lo tiró a los pies de Moisés.
y le dijo: tú eres un esposo de sangre, un pacto contigo tengo. Y el Espíritu de Dios se apartó de Moisés, que estaba privado, muriendo en el suelo. Esto es para los que creen que cuando Dios habla no puede cambiar las cosas que ha dicho. La gente ha encerrado a Dios en que si da una palabra aquí en la iglesia va a ser como Él dijo y no se puede revocar, porque Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. La gente ha entendido mal los versículos y los textos bíblicos, y por eso hay tanto enredo y tanta confusión. Dios puede cambiar lo que dice, porque quien lo dijo fue Él. Ahora quien no lo puede cambiar es usted, pero Él sí puede cambiar lo que Él diga aquí en esta noche o en esta mañana o en el día que usted espere. Le dijo literalmente a los hijos de Leví, sí, a Elí le dijo: tus hijos estarán perpetuamente en el santuario, aquí estarán siempre y me ministrarán como sacerdotes. Pero se permitieron y Dios dijo: no voy a tener a tus hijos ahora en el santuario, los voy a matar a todos jóvenes. Se acabó, gloria a Dios. Se acabó, gloria a Dios. Quizá muchos no entienden la profundidad con la que estoy hablando, pero no puedo cambiar el mensaje. Dios puede decirte una palabra y mañana cambiar de pensamiento, porque eres Dios. Si el comportamiento tuyo no está adecuado a lo que Él te dijo, no puedes ejercer más lo que Él te habló. Porque mandó a Moisés a sacar al pueblo de Egipto y salió a matarlo. ¿Para qué? Para que buscara entonces Dios a otro, porque ese no servía, ese no hacía lo que Dios había determinado. Así que no confíes. Dios te dijo que iba a ser evangelista, entonces no te congregas, no tienes pastor, no tienes a nadie que darle cuenta, no tienes más, no prenda, no tienes a nadie para congregarte, andas ambulante por las calles, y eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada el orden establecido por lo que era puesto dentro de la iglesia. ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! Hace falta el agua, pero no muy fría. Tiene que ser al natural. El ventilador creo que es el que me está afectando la garganta. Pero si lo pagamos, nos vamos a morir aquí. ¿Cuánto quiere que siga un poquito más? Ya voy a llegar donde quiero llegar con ustedes. Dios tiene poder para dar una palabra y tiene poder para revocar su propia palabra. Amén. Es el único que puede hacerlo. Por lo cual no te confíes cuando Él te habla, a que no busques más al Señor, no haces más su obra, porque Él te dijo que lo iba a hacer. Tú tienes que poner también de tu parte para que el cumplimiento de la palabra llegue a tu vida. Para que lo que Dios te dijo haga efecto en tu alma o en tu vida. Porque los profetas ahorita andan repartiendo ministerios, dones. Y yo estoy asombrado como hoy en día pastores que eran pastores ahora son apóstoles, sin atravesar por el tiempo correcto de lo que la dinastía espiritual reclama para ellos. Porque los predicadores se han vuelto motivacionales y además de eso se han vuelto emocionales, puro mensaje de emoción. Y comienzan a decirle a así te dice el Señor, vas para las naciones. Dios mío, ya han pasado 20 años y ni siquiera han ido de Colombia. Se acabó, gloria a Dios. Y la gente llora y grita porque le están profetizando. Yo te traigo un camino mejor del Espíritu Santo. Si Dios te escogió para algo, no hay nadie que te lo pueda quitar. No están entendiendo esto. Mira, tú te puedes apartar del Señor, tú te puedes ir lejos de Dios. Y si Dios tiene un plan contigo, te va a llamar. Te va a volver a traer. Y entonces vas a estar como los cristianos defectuosos, borrachos y hablando en lengua. ¿Por qué un borracho no puede hablar en lengua? Pues, claro que sí puede. El día que un borracho que fue cristiano y estaba firme y estaba lleno del Espíritu comience a orar, aunque esté borracho va a hablar en lengua, porque el Espíritu Santo no entra en él por lo borracho que está, sino por la sangre que se derramó. ¿No me están entendiendo en esta noche o en este día o en esta mañana? Tienes que entender lo que quiero decirle. Dios entra en ti no por tu santidad,
sino por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y esa sangre te hizo santo, y esa sangre te hizo justo. Adoramos la gloria de Dios. Por eso entonces se regresan y buscan a Dios. Ningún hombre que se aparte de Dios, que haya sentido el Espíritu, va a permanecer en el mundo, va a regresar. Déjelo que regrese. No lo critique porque se fue. Alégrese porque volvió. No lo está entendiendo. No, esa hermana se ha apartado mucho. Esa hermana ha tenido muchos novios. Esa hermana ha tenido muchos hombres. Pero se regresa y Dios la usa como le da la gana a Él. Quiero decirle por el Espíritu a ustedes que una ramera fue escogida para la descendencia mesiánica. Rahab la ramera. Dios escoge a quien Él quiere. La mujer que le coordinó la campaña en Samaria había quitado 5 maridos a las mujeres, y el que tenía ahora también se lo quitó a otra. Y con ella habló, y con ella le predicó, y ella fue la que le coordinó la campaña en Samaria. Dios no escogió santos para salvarlo, escogió pecadores para que se arrepientan. No me están entendiendo que está mañana aquí. No me están entendiendo que está mañana aquí. La iglesia quiere una iglesia de santos y quiere que todo el mundo sea perfecto. Nadie que se convierta al Señor va a dejar de ser humano. Va a dejar de tener debilidades. Porque la humanización de nuestras vidas no se va a quitar con la oración. No se va a quitar con la oración. Y yo he sentido dolor por estos predicadores, que por eso es que yo voy a venir con esta fuerza de Dios. Y si alguien no me quiere, ya para qué, si ya estoy viejo. Ya bastante me han perseguido y me han vituperado y me han atacado, y aquí estoy parado todavía aquí. Yo no voy a aceptar más nunca que un predicador de esto se pare un altar como este a decirme que aquí hay un joven que te está masturbando. Chico, qué ridículo. Eso lo sabe uno sin siquiera ministrarlo por el Espíritu. Se acabó, gloria a Dios, en esta mañana. La palabra no es masturbación, es autosatisfacción. Por lo cual sus hormonas masculinas y su vena espermática ya está en el área de desear un coito sexual para que se case. Es una química natural del cerebro. Pablo lo aconsejó que orara. Pablo dijo que es mejor que se casara. Se acabó, gloria a Dios, en esta mañana. ¿Cómo está grabando eso, che? Ay, Dios mío. Predicadores que, como ya ellos están casados, ya los demonios no los tientan. ¿Sabe cuándo sabemos que un joven tiene un espíritu de masturbación o de autosatisfacción? Cuando ese joven se casa y deja a la mujer en el cuarto y se vaya a masturbar. Ahí sí tiene un demonio. Se acabó el gloria de Dios. Y como ponen flacos esos demonios los jóvenes, ¿no? Y cuando se casan, se casan. Hay que casarlos a todos, entonces se ponen bonitos, robustos, gordos, huesudos. Se acabó el gloria a Dios. Por favor, basta ya de esas cosas tan pequeñas. Los jóvenes tienen necesidad de que ayudarlos a hacer talleres, fortalecerlos en el Señor, enseñar con el paso de eso. Hay un grupo que nos hace el único que tiene ayudarlos. Decir a los jóvenes que lo que están sintiendo es normal, natural, que no son demonios. Y Quimpeño también sentimos ese demonio. Cuando estaban los solteros, sentimos esos demonios que nos atacaban. Y hasta los persiguen por los sueños húmedos. Hay unos que son peores. Aquí hay un joven que tiene sueños húmedos. No lo contente. Hay un demonio que le está hablando. El demonio ese que por lo menos desahoga la mente del joven. Porque la acumulación de mucho esperma en los testículos produce un dolor profundo en los jóvenes y en los que no están casados. Por lo cual tiene que haber un desahogo natural que el cerebro produce para proteger el cuerpo, che. Para sacarle el demonio tiene que sacar el cerebro. Se acabó, gloria a Dios. ¿Vos te crees que con 40 días de ayuno se te va a quitar la gana de casarte?
cuando florezcan los estartillos. Se acabó el gloria a Dios en esta mañana. Después de esto, vos no podés quitarle a un joven eso con oración, enseñarlo que Dios lo ama en la condición en que está viviendo. Si le explicáis que es natural, que él tiene que casarse, que busque a su novia, que compre un rancho, que construya una casa, que haga algo para que acabe esa obra. Entonces el joven quiere con pena y le dice: pastora, hoy no puedo pasar a andar, pastora. ¿Qué hiciste? Ay, no aguanto este demonio. Eso da vergüenza de la joven. Pero como lo han enseñado, que si pasan en este altar a cantar o algo así, se van a contaminar todo esto, se va a permitir todo esto. Pero aquí pasa el mentiroso, aquí pasa el hipócrita, aquí pasa el que habla mal de su hermano, aquí pasa el ladrón que lo diezma, aquí pasa el embustero, aquí pasa gente peor, predicadores en pecado, aquí pasa gente en adulterio y fornicación declarados ya, y usted no dice nada y el joven quiere detenerlo, o a la doncella que está danzando, esa doncella, la jovencita se van a enamorar. ¿Y qué? Si tú eres una sierva de Dios, no te enamores. ¿Y tú por qué te enamoras? Si no soy un siervo de Dios también. Pero mi tiempo, no, tu tiempo no es tu tiempo, es el mío ahora. Deje a las niñas que vayan y no le vamos a permitir que tengan noviazgo aquí como ella quiera, pero que sienta la traición, es normal. Están identificando bien. Por lo menos no están para el otro lado. Se acabó el gloria a Dios. Se acabó el gloria a Dios. Voy a hablar más duro en esta mañana y si no me invita más no importa porque ya yo estoy gordo y ya estoy viejo y si no me invita no importa. Aquellos que son atacados por espíritu de homosexualismo, que llaman demonios también, y que algunos de ellos no tienen demonios, sino que tienen debilidades por haber tenido una información ancestral o una discapacidad de genes de sus padres. Porque el hombre muy mujeriego, engendra hijos homosexuales. Acabó el gloria a Dios. Y el hombre muy mujeriego engendra hijas lesbianas. Porque adultera la información genética del cerebro. Y cuando los cromosomas llegan a juntarse con los cromosomas de la mujer, que se forma el cerebro, llevan la información de usted. Eso es lo que llama la gente maldición generacional, que es otra cosa que también quiero aclararles a ustedes en esta mañana. Usted no lleva la maldición de ningún ancestro de usted, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que están conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tengo por qué renunciar a lo que mi abuelo hacía. Eso es mentira del diablo. No existen las maldiciones generacionales. Existe la información genética, que es por los genes del hombre a la mujer y la formación. O sea, tu mamá era diabética y la formación de tu papá con ella, el cerebro dice, ella era diabética, pero mientras tú no lo creas, él no va a dispararse hasta que alguien te detone y te dice, si tu mamá era diabética, tú también vas a ser diabético. Y tú tienes que decirle mentiras del diablo. Yo no acepto ninguna enfermedad genética de mi padre, porque yo soy libre por la sangre de Cristo. Y usted está viendo. Ay, no está entendiendo, pero yo quiero que quede grabado las cosas que tengo que grabar, porque es importante decir. Y lo voy a aclarar aquí en esta mañana. ¿Nacen los hombres homosexuales o se hacen? Es la pregunta interrogante a los científicos, a los psicólogos y a los grandes estudiosos científicos de la psicología. Nacen y también se hacen. Aunque usted no lo crea, la información genética de sus padres fue llevada al cerebro del niño y cuando creció, si no hay una presencia de Dios, si no hay una escuela dominical, si no hay un lugar donde llevarlo y decirle tú eres hombre, el cerebro de él informado mal por el cerebro de su padre, entonces se crea que es mujer y cree que es niña
y comienza ahora el transgénero, que es otra desviación de una enfermedad mental que dice que una niña nació en cuerpo de varón y que un varón nació en cuerpo de niña. Todos sabemos, y agárrese duro por lo que va a quedar grabado allí, el homosexualismo no lo trajo el diablo. Se acabó de olvidar. El lesbianismo no lo trajo el diablo. Duele esto que voy a decir ahí, pero los científicos me van a entender. Lo trajo Dios. Y lo trajo en el libro de Romanos 1:18. Porque los hombres no le adoraron como a Dios, ni le dieron pleitesía adorando a las criaturas, adorando a los astros. El panteísmo nació en ese momento y empezaron a adorar al sol como el dios sol y no como el sol que hizo Dios. Empezaron a adorar la luna, a los astros, a las estrellas, a los ángeles, y se metieron en una mente que no se aprueba para servirle a Dios. Y como no se aprobó para servirle a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para que hicieran cosas que estaban en contra de la naturaleza. ¿Lo dice o no lo dice Pablo allí? Ahí fue que se formaron los homosexuales, la lesbiana. Pues dice que ellos mismos deshonraron sus propios cuerpos, acostándose hombres con hombres y mujeres con mujeres, atrayendo Dios sobre ellos una maldición para destruirlos. Porque para destruirlo había que tener un causal, una causa. Y aunque Dios no era su plan traer homosexualismo al hombre, el hombre por haber dejado a Dios y haberse apartado de Dios, atrajo tal desobediencia. Y estos padres homosexuales engendraron a otros niños así, a otros fueron violados. Y cuando un niño es violado, el espíritu del incesto, porque el niño no tiene capacidad mental para retener esa información que un tío, un padre, un hermano le violente a su cuerpo, y su cerebro no capta eso, y cuando crecen, entonces creen que no son hombres y creen que no merecen tener una vida, creen que Dios no lo puede cambiar. Pero aquí hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma, hay un Dios que da vida. Y cualquier homosexual que llegue aquí hay que recibirlo. Yo lo digo a través de las redes. En iglesia no debe votar a los homosexuales de la iglesia. La iglesia tiene que recibirlo, tiene que recibir a la lesbiana. Debemos quiere acabar la voz en esta mañana. La iglesia tiene que recibir a la lesbiana, no para decirle que está endemoniada, sino para decirle que es un Dios que la ama, que la quiere cambiar. Y al homosexual que llegue, así llegue todo raro, todo partido, déjelo entrar, que aquí está el que cambia a la persona, el que transforma la vida. Ya es tiempo de que la iglesia abra la puerta para que la gente se salve. Así que los primeros homosexuales no fueron niños, fueron adultos, pero de ahí la información fue pasando. Y si pueden hacer niños con instinto homosexual, que Dios ayude a la humanidad, porque la plaga que más se va a regar en el mundo antes de que Cristo venga es el homosexualismo, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Sí, la propagación del homosexualismo es la mente que ha olvidado a Dios. La gente que ha dejado a Dios para adorar las imágenes. El culto a las criaturas trae homosexualismo. Por eso la mayoría de los brujos o son violadores o son homosexuales. ¿Por qué? Porque eso es atraído de esa fuerza del mal. Pero la iglesia está puesta para reventar tales cadenas. La palabra de Dios, ¿sabe? Hay varones en la iglesia de Cristo que han luchado por años contra un espíritu de esto, que desde niños han luchado para ser varones y que fueron violentados, y que fueron sodomizados y tienen eso en la mente y eso no se quita tan fácil. Y la iglesia, en vez de fortalecerlo, en vez de ayudarlo, ellos se han casado y todo, es cuando no pueden más, que en el mundo salen del closet. Era mejor abrir la puerta del closet y decirle: siéntate aquí, no tengas miedo de hablarme. Si tienes algo de homosexualismo, no me parece raro que yo te pueda ayudar.
No me asombras con eso. No te voy a menospreciar porque eres un homosexual o porque tienes deseos carnales con otro hombre. Yo estoy aquí para decirte, hay un Dios que rompe la cadena, hay un Dios que revienta el yugo, y que Dios te ama en la condición que está, pero te quiere cambiar, te quiere cambiar, te quiere transformar. Porque aunque usted no lo crea, hay unos en la iglesia con tronco de bigote, con saco y corbata, pero ya no tienen canoa. Se acabó, gloria a Dios, en esta mañana. Hay debilidades en muchos de ustedes, flaquezas que no se les van a quitar nunca, ¿saben? Y es ahí donde yo quiero llegar. No ores más, tienes que avanzar. La debilidad que te está atormentando no es para que dejes la iglesia. ¿A dónde irás? ¿A quién irás que tenga palabra de vida eterna? Si te vas de aquí, ¿dónde vas a ser libre? No, permanece aquí. Aunque te digan lo que digan, aunque le cubran tu pecado, permanece aquí. Porque aquí está la salvación, aquí está la vida eterna, aquí está la palabra